Listos. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director de este espacio, y me complace mucho que nos acompañen esta tarde, esta noche de viernes, ya con el calor que distingue la ciudad, para uno de los eventos que más nos gusta aquí en la librería, que siempre desde que abrimos este espacio aquí en Monterrey era nuestra idea, que son las presentaciones del libro, en donde conocemos un poco de la producción literaria de autores, de autoras, de editoriales independientes. Y hoy, pues especialmente me complace, número uno, darle la bienvenida de nuevo a alguien que ya es un amigo de este espacio. Se trata nada más y nada menos que de Rafa Mier. Bienvenido, Rafa. Gracias, Jesús. Un gusto. No, gracias por seguir considerando Punto y Coma tu casa cultural. Muchas felicidades por el proyecto y por todo lo que ha crecido ahora Crucigrama, la editorial. Gracias. Siempre es un gustazo venir aquí, Jesús. Y pues hoy también nos acompaña la autora del libro, que está de visita aquí en la ciudad. Bienvenida a este espacio, Nayeli Díaz. Gracias. Entonces, sin más, los dejo con nuestro autor, nuestra autora, nuestro editor, para platicar un poquito de qué trata este libro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. La verdad es que siempre me gusta venir aquí. De repente ya me echa carrilla. Jesús me dice, ya te voy a poner un cuarto aquí arriba, porque pues no, aquí te la vives, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión, para la editorial Crucigrama y para mí es un honor presentar a una autora, a Nayeli Díaz, que nos viene a platicar en esta ocasión de su novela Entre Mundos. Y bueno, pues vamos a tener una charla con la autora, y siéntanse en la libertad de en cualquier momento hacer alguna pregunta o si quieren hacer algún comentario. De todas formas, al final de la presentación va a haber oportunidad también de que nos hagan preguntas. Ok. ¿Vale? Bienvenida, Nayeli. Gracias. Oye, pues vamos entrándole luego a la novela. ¿Cómo ves? Vamos platicando la novela, y la mejor forma de platicar tu novela es hacerlo a través del personaje principal, de esta Lina. Platícanos un poquito de Lina, quién es, qué personaje es Lina. Platícanos de ella. Ok, bueno, pues Lina es una chica joven que tiene como una desilusión de todo su sistema de creencias, se desmorona, y entonces lo que ella creía que era justicia, lo que ella creía que estaba bien, pues a través de una experiencia se da cuenta que no, y entonces se va a casa de su abuela, Nana, que vive a las faldas del Popocatépetl y el Ixtlaxíhuatl. Y bueno, Nana es una mujer sabia que pertenece a un linaje de mujeres conscientes, de mujeres mágicas, y entonces a través como de detalles cotidianos, como la comida, como un amanecer, como el estar presente, ella le empieza a enseñar la sabiduría de las cosas cotidianas y de la vida, y la empieza como a regresar a sí misma. Y ¿ha ido bien? Adelante. Muy bien, Platicando muy bien, toda muy la bien. noche. Adelante. Entonces, ella después se llama Entre Mundos porque ella viaja entre mundos para ir encontrándose a sí misma. Entonces, primero viaja a un mundo que es muy lindo, y entonces se confronta con su sistema de creencias, con todas estas voces en la cañada de los susurros que nos dicen, no puedes, no eres lo suficientemente bueno, no estás bien. Y bueno, después ella sigue como en su camino, hay por ahí un romance, hay unas sombras que son aportación totalmente de Rafa, que me decía, tiene que haber algo por ahí que esté intrigando, ¿no? Y bueno, finalmente ella se enfrenta con su sombra y se da cuenta que para encontrar su luz necesita que pasar por esa oscuridad. Entonces es el proceso
de introspección, de autoobservación, de desarrollo personal que tiene Lina para encontrarse a sí misma a través de tener la valentía de observarse y de dejar de estar culpando al otro, de echarle la culpa al mundo y a las situaciones, y es cuando ella hace este proceso que encuentra esa luminosidad en ella, esa misión, eso que ella quiere ser y que quiere hacer. Bien. Bueno, Naye, fíjate que la novela, esta Entre Mundos, empieza justamente con Lina teniendo un encuentro muy fuerte con la realidad, ¿no? Es una chica universitaria, ¿no? Empieza la novela en Ciudad de México, es una chica universitaria que no le falta nada en la vida, o sea, tiene buena vida, va a una universidad privada, etcétera. Y eso parece que está en una burbuja, ¿no? En la burbuja natural de un adolescente, ¿no? Que no se ha enfrentado realmente a la vida tal cual. Y como bien lo dices, Naye, pues tiene un encuentro muy rudo con la realidad, que truena un poquito esa burbuja. Y entonces Lina se empieza a cuestionar muchas cosas que daba por hecho, y entra en una especie de crisis personal. Sí, es como cuando la expectativa ya no concuerda con la realidad, ¿no? Y entonces se rompe. Exacto, o sea, se rompe la burbuja. Se le rompe su burbuja, se le rompe su mundo idílico, y se pregunta muchas cosas, ¿no? O sea, Lina empieza a decir, oye, lo que estoy estudiando realmente lo quiero hacer. La vida que tengo realmente es la vida que quisiera tener. Las amistades que tengo, ¿puedo realmente confiar en ellas o no? Y aquí mi pregunta, Naye, es, ¿tú crees que eso que en tu novela le sucede a Lina, crees que es un reflejo un poquito de lo que está pasando en nuestra sociedad? Así ves a una chica universitaria, es decir, Lina representa, ¿tiene algún significado desde ese punto de vista? Pues yo creo que, o sea, yo me doy cuenta que yo estoy en cada uno de los personajes. No un pedacito de mí. ¿Como tiene que ser? Está en cada uno de los personajes. Tal vez a Lina la ubico un poco como mi hija, no sé, como hasta físicamente me la imagino como Alexa. Y bueno, sí, pienso que, o sea, ese proceso de introspección a veces llega muy pronto y a veces tarda. A veces tarda en que la gente se dé cuenta que tiene que mirar hacia adentro o que le llega una experiencia que le rompe esa burbuja para que pueda realmente evolucionar y avanzar. O sea, muchas veces estamos como en esa zona de comodidad que o sea, estamos bien, pero no vamos a mejor, y a veces es necesario que algo nos empuje, ¿no? Entonces, aprendemos o por evolución y por conciencia, o cuando algo muy fuerte nos toca. Entonces, bueno, hay gente que lo busca. Yo siempre he sido una persona que he buscado ese desarrollo personal y esa evolución. Claro. Pero hay gente que nunca lo busca hasta que lo buscas o lo buscas, ¿no? Porque si no, no vas a salir de esta. Si no sales de tu burbuja, no vas a salir de esta. Entonces, yo creo que pues fue mi manera como, porque yo quería hacer una novela de desarrollo personal. Y la verdad es que yo no sabía bien ni cómo la iba a hacer. Entonces me fueron como llegando las ideas, ¿no? Y primero fue Lina, y luego dije, bueno, ¿y cómo lo conecto con Draco, que es un dragón, pero es un alebrije, pero está en otro mundo, pero es un guía espiritual? Entonces fue como ir conectando muchos puntos para llevar al lector a eso, a un proceso de introspección. Y a un proceso de introspección, pues a través de un mundo mágico, porque pues creo que también es parte de mi mundo, ¿no? Yo al trabajar con niños, pues es parte de mi mundo esa fantasía. Claro.
Y también, como platicábamos hace rato, esta cuestión de que es una fantasía, pero es una fantasía basada en nuestras tradiciones chamánicas, mexicanas, ancestrales, y bueno, pues a través de eso es que Lina llega como a este encuentro consigo misma, que finalmente es a donde quiero llevar al lector, ¿no? Como a ese cuestiona tus creencias, cuestiona tus voces, mira tu sombra, encuentra tu luz, encuentra tu propósito. Ahorita, a ver, tocaste un chorro de temas que ahorita vamos a ir poco a poco desmenuzándolo, porque efectivamente ahorita quiero que nos platiques un poquito de las raíces, ¿no? Culturales, prehispánicas, muy nuestras, muy de la cultura mexicana. Y ahorita también le quiero entrar un poquito al proceso de Lina, porque también lo hace de una forma muy interesante y ahorita lo platicamos. Pero antes de entrar a eso, déjenme compartir un poquito con quienes nos acompañan, que yo, créeme que te admiro y te felicito y te reconozco eso, Naye, porque efectivamente un autor que no se refleja o que no se vacía en su obra, ¿no? Se dice que son obras que terminan siendo sin alma, ¿no? De alguna forma, hablando de literatura, la obra de alguna forma refleja al autor, ¿no? O sea, el autor se desvive en su trabajo. Entonces tú lo hiciste y eso es de reconocerse, y por eso tu novela se siente con alma. Y lo segundo también, ahora que nos compartes ese proceso creativo que es sensacional, cuando es la intuición la que te va dictando, ¿no? La que te va diciendo, escribe esto, vete por aquí, conecta por acá. Es un proceso mágico, ¿no? de escritura, porque surge precisamente de esa parte muy abstracta, ¿no? de esa parte profunda que tenemos los seres humanos y que te dicen, exprésate, ¿no? Al final de cuentas la literatura es un arte, y el arte al final de cuentas lo que busca es expresar la condición humana, ¿no? Entonces, que te haya sucedido eso se me hace sensacional. Desde ese punto de vista, tu libro tiene mucha alma, tiene mucha fuerza espiritual, ¿no? Ahora, Naye, ahora sí entremos a eso. ¿Por qué, esto es pregunta, por qué tomas los símbolos de la cultura mexicana? O sea, Lina se va a un pueblito donde vive Naná, su abuela, pero Naná es una mujer que está muy conectada con las raíces, con las tradiciones mexicanas, con los alebrijes, hacen chocolate, le enseña de herbolaria, es decir, que en algún momento para el Día de Muertos hacen buñuelos, no me acuerdo, tamales, ¿no? Tamales. Cuando en algún momento hacen tamales, es decir, los elementos simbólicos, espirituales, que le ayudan a Lina a trascender su ser, están basados en nuestra cultura mexicana. ¿Por qué elegiste estos símbolos? Ay, pues es que amo México. Amo la cultura mexicana y bueno, pues yo en todo mi proceso de desarrollo personal ha habido mucho ese contacto con la tierra, con los elementos, con bueno, yo no sé de herbolaria, pero sí, o sea, sí creo en el poder de las plantas y del reino vegetal y cómo estamos todos conectados. Y me encanta México. Me encanta México, me encantan nuestras tradiciones. Considero que hay una riqueza espiritual que está despertando. Sí. Que durante mucho tiempo pues era así como, ay, bueno, pues ahí en los pueblos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo tenía unos cuantos años menos que ahora, el Día de Muertos no era importante. El Día de Muertos te tenías que ir a un pueblito ahí, pues por ahí perdido, ¿no? Sí. Y entonces
de un tiempo para acá ha habido como ese retomar estas tradiciones. Y bueno, a mí el Día de Muertos es una de las fiestas que más me gustan, entonces por eso dedico todo un capítulo a ver cuál es pues todo el significado del cempasúchil, de la flor de muertos, de la calaverita, de por qué ponen las velas y por qué ponen el incienso. Y bueno, finalmente una de las reflexiones de cuando acaba de montar el altar de muertos es que eso sucede en todas las religiones, ¿no? Es esa necesidad del ser humano de entender y de darle sentido a lo que no podemos ver y a lo que no podemos entender con la mente, y que solamente lo podemos vivir desde la experiencia y desde el corazón, ¿no? Entonces yo he tenido ese tipo de experiencias en las que me siento súper feliz y conectada, ¿no? Claro. Y eso pues lo vives en esas dimensiones espirituales, en esos mundos que no puedes explicar, que no los puedes ver, pero sí los puedes sentir. Y yo pues la verdad es que no he viajado entre mundos, me encantaría ir a conocer a Draco, ¿no? Pero no se me han dado esos viajes entre mundos, pero sí creo que existen esas dimensiones, ¿no? Creo que existen esos mundos espirituales que no podemos ver, no podemos tocar, pero sí los podemos sentir en una oración, en una iglesia, en un temazcal, en un retiro en el bosque, los podemos sentir de muchas maneras. Ahora, también algo muy, muy significativo de la novela es que Lina, su rutina es la de una citadina. Sí. Los que para llegar aquí, tráfico, estrés, ver rápido, ¿sí me explico? Es decir, está inserta en una dinámica de ciudad, de salir con las amigas, a divertirse, subir cosas a Instagram. Subir cosas al Instagram, hacer ejercicio, ser la chica que siempre sale en el cuadro de honor y que está, ser la mejor amiga. Y sí, que ahorita entramos al tema de Daniela, pero es decir, es una chica que está, que tiene una vida citadina, urbana, y curiosamente, para encontrarse a sí misma y para cuestionar su sistema de creencias, que bien dices, Naye, se tiene que retirar. Se va al campo, hacer café, chocolate con la abuela, hacer tés, a cuidar las plantas. Es decir, se va a un ambiente completamente diferente. ¿Tú crees que nos hace falta irnos más al campo y bajarle 3 rayitas a nuestro estrés y a estar menos atentos a las redes sociales, eventos a ver? Es decir, ¿tú crees que nuestra vida no nos ayuda en nada, la vida citadina no nos ayuda en nada a tener esas experiencias? Yo creo que no nos ayuda. Yo creo que para tener como una experiencia de conexión, mientras estemos envueltos como en la misma rutina, en el mismo hábito, en el mismo hábito que aparte ya es automático, ¿no? O sea, nos levantamos, nos tomamos el café, vamos al ejercicio, vamos al trabajo, comemos, o sea, cada uno de nosotros podemos identificar como esas rutinas y esos hábitos que ya los hacemos en automático y de repente dices, ¿y qué hice hoy? Y entonces pasaste el día de hoy igual que el de ayer, igual que el de anterior, igual que el día de antes, ¿no? Haciendo el mismo trabajo. Y en todo esto, ¿a qué hora te conectas? Tenemos como muchos distractores y entonces luego llegas y, estoy cansado, voy a ver una serie de Netflix, ¿no? El Netflix o entonces, YouTube. Y eso más te desconecta, ¿no? Entonces es cuando nos quitamos de todos esos distractores que podemos tener esa conexión. Y la naturaleza en sí misma nos permite esa conexión. Yo no digo que no haya gente que se pueda conectar consigo misma en la ciudad, pero tenemos muchos distractores. Entonces por eso es que Lina se sale de toda esa, de todo ese mundo, de toda esa burbuja, como dijiste, para encontrarse en un entorno diferente y poder. Bueno, ella no sabía porque le iba a pasar todo eso, ¿no? Ella no sabía dónde yo la iba a llevar. No. Que en una cascada iba a cruzar a otro mundo y todo eso ella no lo sabía, pero es en la naturaleza donde yo creo que podemos también tener esos espacios de paz.
Sí, totalmente. ¿no? Sí, ya el simple hecho de, pues yo no, o sea, yo lo vivo. Sí, cuando salgo un poquito de la ciudad y empiezo a ver árboles, con el simple hecho de ver un poquito más de vegetación o algo, ya te cambia el estado de ánimo, ¿no? Con el simple hecho de ver árboles, Sí. o de andar, sales un poquito de la ciudad y empiezas a ver los campos, empiezas a ver los cerros, etcétera. La naturaleza Hasta respiras. hasta cambia, respiras diferente, ¿no? Entonces, Y además, bueno, ella se salió no solamente de eso, sino como de su medio, ¿no? Ya ni le contestó a la amiga, ya ni habló con los papás. se le O revelan sea, los como papás. como que dejó todo porque eso ya no le estaba gustando. Los likes, el Instagram, el teléfono, los amigos, la universidad, ya, ¿no? Porque aparte su familia, su papá le decía, no, a ver, ¿cómo que te vas a ir al campo? Esa es una pérdida de tiempo, o sea, aquí eso no deja, Ujú. estás desperdiciando tu vida, ¿no? O sea, la verdad es que sí se enfrenta fuertísimo con esta casa de su papá, ¿no? Le dice, no, mijita, usted a estudiar, después a trabajar y a hacer dinero y a tener éxito a la forma que el papá lo vivió y lo conocía. Claro que para él Y se era le- lo conocido, ¿no? lo Y conocido, ¿no? lo que para él estaba bien, y por eso, o sea, Lina le dice, nada más estoy haciendo las cosas de manera diferente a ti, que eso es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo entender, que alguien haga las cosas diferente, ¿no? A lo que uno tiene de expectativa como papá o a lo que la sociedad tiene de expectativa. Y que yo creo que esa es la primera muestra donde se ve una Lina muy empoderada, que hubo un momento en que lo platicábamos, o sea, porque se le reveló a la familia, se le reveló al papá, a la mamá, y les dijo, pues muy padre lo de ustedes, pero yo me voy, Ya me voy. ¿no? O sea, muchas gracias, muy padre, pero es la primera decisión fuerte, importante y valiente, ¿no? O sea, cuando yo lo estaba leyendo, dije, pues claro que no, o sea, si el papá le está diciendo que se calme, pues se va a calmar, o sea, ¿no? O sea, No había novela. ¿no? O sea, y gracias a esa rebeldía en la novela, ¿no? Gracias a esa rebeldía, pues tiene su descubrimiento espiritual, o sea, sí se tuvo que rebelar para finalmente, o sea, recibir los beneficios que encontró con Nana y en su experiencia entre mundos. Sí, O sea, claro, porque claro. es como que se salió de la manada, ¿no? Y yo creo que mucha de la gente que se sale de la manada es la que logra tener realmente, o encontrarse consigo mismo, ¿no? O sea, en la novela se ve así, no sé, tú cómo lo ves, pero sí hay que rebelarse, es decir, en algún momento, si quieres ser alguien diferente, si quieres aprender, si quieres desarrollarte, si quieres, o sea, si hay un momento en el que tenemos que, tú lo dijiste, salir, rebelarte de la manada, decir, pues todos van para allá, lo siento, pero yo no, y que eso cuesta, Nayi, ¿estás de acuerdo? O sea, no es fácil salirte del grupo, ¿no? No, es como buscar tu propio camino, porque realmente cada uno de nosotros tenemos nuestro propio camino, ¿no? Entonces ella buscó su camino. Pues muy bien allí. Ahora, quiero que nos platiques también un poquito de las diferentes etapas, los diferentes procesos por los cuales va pasando Lina. ¿A qué me refiero? A que cuando llega con Naná, primero Naná socarronamente la lleva a una cascada. No le dice, vente mijita, vamos al campo para que te des un paseo, vamos a pasear, ¿no? Y entonces pues Lina de una forma muy inocente, aparte hay dos gatos, que es Su y no, ¿cómo Aquí son? soy Lu, aquí le doy crédito, le puso los nombres. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Él fue el encargado de bautizar a los gatos. Sí, blanco y negro. Es So, que es sombra, y Lu, que es luz. Mira, bueno, ¿no? Entonces se van al campo, con Zoe y Luz se van al campo, a la cascada, y
el primer encuentro de Lina con otro mundo, la primera vez que traspasa la realidad para irse a un mundo fantástico, que es lo que estamos platicando antes de la presentación, estamos peleándonos si es fantasía o que no. si es fantasía o no, pero se va a un mundo fantástico. ¿Es que creen que hay dragones? Será fantástico. Y yo le decía a Nayeli, ¿tú crees que haya dragones en otro mundo? Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito de cómo son estas primeras experiencias? ¿De qué es lo primero de que se da cuenta? ¿Qué es lo primero que tiene que trabajar? Después entra a un bosque, en fin, platícanos un poquito de cómo es el proceso en el cual Lina va creando conciencia. Bueno, primero viene como este choque con la realidad y el enojo, que es cuando ella se va, y después cuando ella llega con Naná, está como muy estresada, muy enojada, y hace incluso hace una meditación con unas, como soltar el enojo, ¿no? Como con unas esferitas negras, y Naná la empieza como a tranquilizar y a regresar a su centro, y por ahí hay una sombra que siempre la está acechando, ¿no? Que luego entendemos que es esa sombra que la está acechando, y entonces, bueno, primero ella se encuentra con una tienda de alebrijes, y cuando entra a la tienda de alebrijes le llama la atención un dragoncito y se lo compra. Y cuando ella pasa al otro mundo a través de la cascada, se encuentra a ese dragón. Y entonces el dragón le dice: hola Lina, soy Draco. Y así como, ay, estoy soñando, ¿no? Y le dice: ¿cómo Draco? Pues sí, soy Draco, el de los cuentos, porque su abuela le contaba cuentos cuando era niña sobre un dragón. Y bueno, ella como que no lo puede creer, pero pues cuando toca a Draco y siente el calorcito de su cuerpo y la textura de sus escamas, dice: ay, pues sí, estoy aquí. Ajá, sí. Y entonces Draco es el guía que la va llevando por diferentes escenarios, la lleva al bosque de los espejos, donde ella se ve a sí misma en distintas situaciones, la cañada de los susurros, que son como estas voces que les decía que nos contamos. Luego se encuentra con, el original era Temorito, pero una amiga me dijo: ¿cómo Temorito, Naye? Eso es un cuento de niños. Y entonces cambié el nombre a Temis, y Temis es como el representante del miedo, es como el guardián del miedo, y entonces ella empieza a trabajar sus miedos, a enfrentar sus miedos. Luego también hay por ahí un personaje curioso que le enseña como a respetar la naturaleza, a ir despacio, y regresa a ella, amanece otra vez en este mundo, ¿no? Oye, Naye, a comer es que lo que le enseña, o sea, disfruta cuando comes, disfruta los sabores. ¿Sí me explico? O sea, volvemos a lo mismo, o sea, la vida moderna, pues, nomás es, o sea, come rápido y... Es llénate y vete a trabajar otra vez, algo que no te gusta. ¿Sabes? O que tengas la suerte que te guste, ¿no? Como a mí que me gusta mi trabajo. O sea, para o sea, ahorita estamos todos súper revolucionados. Me gusta mucho esa escena porque efectivamente a través de las fresas dices: no, a ver, espérate, siente la fresa, siente el sabor, siente la textura, o sea, ¿no? Sí, es un duendecito que se enoja porque dice que no respetan sus fresas. Que tiene que disfrutar cada fresa porque si no, no las está respetando. Entonces, bueno, pasa por ahí. Entonces, todo el libro es como una enseñanza. Luego regresa y viene toda la enseñanza del Día de Muertos, ¿no? Que ahí se enamora. Ahí conoce el amor. Hay una historia romántica. Hay una historia romántica. Y después, pues se le manifiesta una sombra, sale corriendo y se cae en una grieta. Y entonces otra vez se va a otro mundo, pero este mundo ya no es un mundo tan bonito como el de Draco. Es la caverna de las sombras, donde se enfrenta a su propia oscuridad. Y entonces es una lucha con su oscuridad, con esta necesidad que todos tenemos de ser reconocidos, de ser vistos, de ser abundantes, exitosos, ¿no? Que es como una necesidad así de, es que publico muchas cosas para que me den like, ¿no? Y entonces quiero vender mucho para tener mucho dinero. Es como funciona nuestra sociedad, pero
finalmente a veces perseguimos solamente eso, nos olvidamos de esa conexión. Entonces, ahí hay un personaje que la quiere, que quiere hacer que ella se rinda ante esa necesidad de ser reconocida, vista, exitosa, famosa, y que ella deje su luz por eso. Entonces ahí viene como esta dualidad y esta lucha entre la luz y la oscuridad. Aparte está bien, bueno, esa parte de la novela, aparte de que es el clímax, ¿no? Porque es cuando llega a su punto máximo y cuando realmente Lina está en peligro. Sí, está ya muriéndose. Y se engloba mucho, ¿no? Porque realmente yo creo que otra de las cosas que tiene esta novela es que tiene un gran malvado. O sea, tiene que haber un malvado verdaderamente que sea muy agresivo y que digas, híjole, es que sí es tremendo, ¿no? Y tu personaje malvado, que es Umbra, es un personaje inteligente, dispuesto a cualquier... carismático, seductor, pero muy ofensivo, porque está dispuesto a hacer todo con tal de conseguir su propósito. Y hay algo bien interesante en ese momento, Naye, porque en su inteligencia y eso, realmente la logra seducir, y yo me vi muy reflejado, porque a veces, obviamente este personaje que es Umbra, pues son todas nuestras tentaciones, sí, ¿no? Y entonces a veces sí estás dispuesto a dar lo más valioso, porque la tentación te la presenta así como que, ay, soy buena onda y no pasa nada, y, ¿no? Es como que el que le vende su alma al diablo, ¿no? Y el diablo te dice, ay, pues dame tu alma al diablo y yo, dime qué quieres, hacer millonario, claro, te hago millonario mañana y te pongo... Y cuando cierras el trato con el diablo, pues sí te cumple, ¿no? Si te vuelves millonario, pero después te das cuenta de que te timó. Pero Umbra ni siquiera le iba a cumplir. O sea, porque esto es lo peor, o sea, la estaba embaucando. Pero en ese sentido, Naye, o sea, también hay un mensaje ahí, ¿no? O sea, porque, volvemos, o sea, tu novela tiene mucho desarrollo personal, y creo que en ese momento nos damos cuenta o no sé tú cómo lo viviste, pero yo lo sentí como son los momentos en los cuales como ser humano dejas lo valioso por el éxito efímero, por sonceras. ¿Sí me explico? Sí, yo siempre he dicho que el éxito está en el equilibrio, ¿no? En tener una vida equilibrada, en estar en conexión contigo y no en hacer, y entonces es como toda una vida, y luego, ¿qué pasa? Haces para tener dinero, haces para que te den muchos likes, haces para tener éxito, haces para ser visto, pero hay veces que volteas y te ves a ti mismo y no te gusta lo que ves, ¿no? Porque has vivido como en esa vorágine de ir hacia afuera, ¿no? Que es lo que Umbra está tratando como de intentarla con eso, con el éxito, con el reconocimiento, con ser así alabada, vista, ¿no? Porque además se va en lo más profundo. O sea, Lina, por ejemplo, está buscando el reconocimiento, ¿no? Quiere ser la líder de su escuela, y Umbra la lleva a su guarida y le pone una pintura, le dice, aquí estás, reconocida, eres la líder, todas tus amigas te siguen, o sea, gente te sigue, lo que tú digas, eso se va a hacer, te van a admirar, aquí está. O sea, y yo digo, ¿quién no tomaría una oferta de esas, no? Claro. Entonces es súper seductor y se va precisamente a sus deseos más profundos, por los cuales yo creo que cualquier ser humano
que a lo mejor no está muy arraigado en sus principios, en su espiritualidad, en su esencia, dices, claro, ¿no? Se corrompe. Se corrompe, o deja unas cosas por las otras, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy pensando en algún ejemplo que lo pueda representar, pero es, por ejemplo, si a alguien le dicen, oye, te voy a hacer jefe, pero para hacerte jefe necesito que me firmes una factura falsa porque vamos a hacer una tranza. Entonces dices, oye, pues es que yo, imagínate, alguien que ha trabajado siempre para ser el jefe y el líder de la empresa y con eso va a tener el cajón de estacionamiento hasta adelante, va a tener las mejores prestaciones, se le va a resolver la vida, vete a saber, ¿no? Pero el precio que tiene que pagar es, pues a lo mejor firmar papeles en donde va a quebrar a la otra empresa o va a ser una tranza, ¿no? A lo mejor en el momento le sale, pero si más adelante esos papeles alguien los cacha, a lo mejor termina en la cárcel. Es decir, allá hay un juego, es a lo que quiero llegar, Naye, es que en ese momento de la novela y en ese momento por lo que está pasando Lina, me da la impresión que es eso, es decir, de las muchas veces en las cuales una persona pone sus beneficios, sus deseos del ego, no los espirituales, y por lograr y por tener eso, deja, o sea... Sí, o agarras un trabajo de 7 de la mañana a 12 de la noche, ¿no? Y entonces ya no ves a tu familia, no ves a tus amigos, entonces es como muchas veces nos vendemos a esa necesidad de ser vistos, a esa necesidad económica, ¿no? Como a esa sombra, porque no somos eso. Por ejemplo, yo les platico un poquito. Antes de dedicarme al mundo editorial, yo estaba en el mundo financiero, trabajaba en un banco. Y era bien sabido, o sea en el banco entras a las 8 y sales a las 8, o sea, y con una cantidad de estrés impresionante, porque pues, o sea, no te puedes equivocar, pues imagínate, te equivocas, pues, un error en el banco cuesta dinero, entonces es una cantidad de estrés impresionante, y era bien sabido que los empleados bancarios, el precio que pagábamos por ello, eran problemas de salud. O sea, los ejecutivos bancarios tienen muchos problemas cardiovasculares, ¿no? Pues la cantidad de estrés, casi no ven muy poco a sus familias y son muy susceptibles de caer en ciertas adicciones, por ejemplo el alcohol, ¿no? Entonces, o sea, en el banco los empleados bancarios ganan muy buen dinero, pero el precio que pagan es, insisto, no ver a la familia, el deterioro de su salud terriblemente, adicciones, ¿sí explico? Entonces dices, oye, pues lo vale o no lo vale. O sea, realmente, o sea, ese ejemplo, pues o sea, en tu novela está justamente cuando Lina está frente a Umbra, ¿no? Sí, y cae. Y cae, y sí cae, o sea, sí cae. No sé si ya leyeron la novela o no, pero no se los vamos a decir cómo le va a hacer, porque pues, sí, al final de cuentas... Lo vamos a spoilear. no queremos spoilear, pero efectivamente cae. Sí es cierto, Naye, o sea, dice, sí, claro, a ver, te filmo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente pudo recomponer su decisión. Ahora, Naye, otra cosa que yo noté en la novela, y es que todo el proceso de Lina nunca está sola, siempre está acompañada. Es decir, este camino de descubrimiento personal de Lina siempre lo hace acompañada. No lo había visto, pero... O sea, está Naná, está Draco. O sea, sí. Cuando está en el otro mundo, ella en ningún momento anda sola entre el mundo, en el otro mundo, en el más allá. Bueno, un ratito cuando está en la caverna
Umbra, pero bueno, a lo mejor es parte de mi proceso porque, o sea, yo creo que yo siempre he tenido coaches, psicólogos, maestros, guías, ¿no? Que de alguna manera me han acompañado en mi camino. Entonces creo que el acompañamiento es súper importante. Y a lo mejor por eso lo expresé así, ¿no? Totalmente. De manera inconsciente, porque hasta ahorita que lo dices, pero no sí, me di cuenta de eso, pero te, sí. ¿Te fijas? O sea, Uh-huh. es un camino que siempre va acompañada. Sí, Es decir, siempre va con el soporte de alguien. hasta de la perrita, ¿no? Que no sabíamos si ponerle Luna, ¿cómo se llamaba antes? Alush. ¿Se llamaba La Alush? perrita. Sí. No, Pero la antes, perrita ¿cómo se llamaba Alush? Alush. Alush. Y luego la cambié. Y sí, terminamos en Luna, ¿verdad? Quedó Alba. No, es que era Luna y la cambiaste por Alba. Sí, porque eran Luna y Lina. Y entonces, Se iban a confundir. pero sí es cierto, siempre tiene como alguien que la está como acompañando en su proceso. Perdón si no me acuerdo de muchas cosas, pero es que fue un proceso de todo un año, ¿no? Que estuvimos ahí rebotando, Sí. y cámbiale, ponle, Y entonces, hazle por aquí, hazle por acá. me decía, Naye, con todo respeto, esto está aburrido. Está muy bien. Naye, con todo respeto, este capítulo vuélvelo a hacer. Y ahí es cuando nos ganamos las mentadas nos recuerda No. nuestra madre. Es lo malo de ser editor, también ahí nos... No, yo Hay- se hay lo que recibir agradezco las mucho, quejas. porque una cosa es lo que yo quiero transmitir y otra cosa es cuando alguien más lo recibe y cómo lo ve, cómo le parece, si le parece aburrido o no, si tiene una secuencia que te atrapa o no, porque pues como es una novela, pues te tiene que enganchar y te tiene que atrapar, ¿no? Entonces a veces hablaba yo de muchas recetas de cocina, ¿no? Ya esas quité varias, que hacíamos mole y tal. Bueno, sí hacemos mole, pero lo reduje como 5 hojas. Y te dije, en el proceso vamos a meterle sazoncito y es Sí, cuando aparece en la cuando sombra, aparece la sombra. es cuando se enamora. Entonces Sí. hay una mezcla muy padre, porque efectivamente Naye, pues describes, ¿no? O sea, cómo es el proceso, cómo se hace, ¿no? Hay un viaje definitivamente, insisto, a nuestras raíces, a nuestra cultura, Sí, pero entonces yo le decía a Naye, ese viaje está muy padre, pero pues, a lo mejor no vaya a parece ser... enciclopedia. Exacto, ¿no? O sea, Sí. entonces vamos a novelarlo, vamos a meterle un personaje y que le meta sazoncito, vamos a ponerle tantito peligro para sazonar la historia. Entonces, mientras vas en este viaje cultural, tradicional, demás, pues también a la par se desarrolla un romance y a la par también Lina aparecen las sombras que parece que la están ahí amenazando, ¿no? No, y además me ponía yo a investigar, ¿eh? O sea, yo decía, a ver, ok, quiero hablar del Día de Muertos, pues vamos a ponerla a investigar, ¿no? ¿Cómo se hace unos, ay, se me olvidó, ¿cómo se hace? Muéganos. Los muéganos. ¿Cómo se hacen los muéganos, no? ¿Cómo se hace la masa del tamal? ¿Investigaste cómo surgieron los alebrijes? Ah, sí, también. Que yo no sabía y está Sí, padrísima esa cómo parte. surgen los alebrijes y se integran. Pues surgen de una A ver, pues pesadilla. platícanos exacto. ¿Cuál es ¿Alguien el origen sabe de los de dónde alebrijes? ¿Alguien surgen? sabe de dónde salen los alebrijes? Bueno, pues los alebrijes era un artesano mexicano que ahorita no me acuerdo de su nombre. Que bueno, que tuvo unas fiebres muy altas y empezó a tener pesadillas y entonces él soñaba con estos seres que eran mitad de un animal, mitad del otro, y entonces los empezó a hacer en papel maché. O sea, en estos sueños que tenía los empezó a plasmar con la habilidad y después los artesanos oaxaqueños como que lo adoptan y entonces para ellos los alebrijes son guías espirituales. Pero la palabra, o sea, de los alebrijes, el origen es pues de una persona, de un sueño. Sí, porque estaba delirando por su enfermedad. Estaba Tenía delirando fiebre. y entonces los empezó a representar y así siempre son como, a lo mejor Draco, por ejemplo, el dragoncito, pues es un dragón, pero tiene sus alas de colibrí y tiene sus antenitas de mariposa. Entonces son como mezcla de animales, de diferentes animales.
fíjense cuando vean un alebrije, nunca van a encontrar así como un perro como tal, y si es un perro como tal, no es uno de los alebrijes reales, ¿no? Siempre los alebrijes, estos que vemos así, de los artesanos oaxaqueños, que son los que los hacen, pues son mezcla de criaturas míticas o de animales y criaturas míticas, o de un animal y otro animal, ¿no? Como, no sé, un jaguar con alas o una serpiente con pico. Entonces, y bueno, pues Draco es ese guía espiritual. Sí, entonces todo eso lo explico porque, o sea, yo tengo una mente también como muy científica y muy analítica y muy que necesito darle explicación a todo. Entonces yo decía, bueno, ok, quiero hablar del cempasúchil. Bueno, ¿y qué es el cempasúchil? ¿No? O sea, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? O de los alebrijes, o de los guías espirituales, entonces hasta cuando hablo del romero, ¿verdad? También ahí me puse a investigar. Hay Sí. un chorro del como Naná es experta en herbolaria, platicas también mucho del romero, el jengibre, ¿no? Sí. No sé, no me acuerdo, pero de todas las recetas medicinales, la canela. Sí, ahí van a ver cosas. Hay chocolate. Chocolate también. Sí. Oye, Naye, yo quiero entrarle al tema de Naná. Veo que hay también como una especie de reconocimiento a la figura femenina y a las tradiciones, pues, que justamente se van pasando de generación en generación hasta convertirse en tradición, en sabiduría, y en este caso pues es Naná, y como que son las mujeres, ¿no? Así lo viste, le quieres dar un reconocimiento, un espacio a las mujeres, a su historia, a su tradición, es decir... Pues es que las mujeres estamos más conectadas con la magia que los hombres. Ah, ok. Como de manera, ¿no? Muy cierto. Sí. Y con la fuerza. Con la magia, con la intuición. Por eso los quemaban en la Edad Media, ya ves, Sí, Naye, claro. 100 brujas. Claro, por eso ¿Por qué no aguantaba? por eso las quemaban, porque al hombre le daba miedo, ¿no? Le daba miedo como esa conexión, porque bueno, pues sí, las brujas que eran, pues mujeres que estaban muy conectadas, que manejaban la herbolaria, que eran sanadoras, que probablemente manejaban la energía, y entonces había como un miedo a eso desconocido, ¿no? Entonces sí creo que las mujeres están muy conectadas a las plantas, a todo este mundo de intuición, de conexión con la naturaleza. Entonces, sí, y he conocido a mujeres muy sabias, ¿no? Mi mamá, pues la verdad es que siempre fue una mujer buscadora, una mujer que pues siempre leía, meditaba, me habló de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que parte de mi mamá está en Naná, parte mía también, parte de maestras que he tenido, ¿no? Sí, tiene todo el toque, ¿eh? O Sí. sea, la figura de la abuela está ahí súper presente. También a mí me recuerda mucho también a mi abuela, ¿no? Sí, Porque es esencia femenina, intuitiva, cariñosa, ujú, ¿no? sí, Los sí. años, la experiencia. La experiencia, justamente los años, exacto. Amigos. Sí, claro. Sí, totalmente. Claro que la mujer, bueno, siempre ha estado más en este mundo, pues, amoroso, del corazón, ¿no? Que es el mundo en el que entra Lina. Sí. Bueno, creo que ya le dimos toda la vuelta a la novela, Naye. Nada más nos queda para las últimas cositas para hablar de la novela, y después si alguien nos quiere hacer alguna pregunta. Lina tiene su mejor amiga que es Dani, y para hacer Lina su viaje personal tiene que abandonar a Dani, la tiene que dejar. Y cuando regresa hay un reencuentro. Y hay un proceso de perdón y entendimiento, y ¿no? Entre ellas tienen que sanar un poquito, o sea, como son grandes amigas, pero quedan enojadas, quedan peleadas, quedan mal, Ujú. ¿no? Cuando Lina regresa,
se tiene que ir con Dani y decirle, hay un proceso ahí de sanación, que no platícanos un poquito de cómo es ese proceso con Dani. Pues aceptación y perdón. Sí, Eso sería aceptación, perdón y algo que, una herramienta que yo aprendí en un curso y que me parece maravillosa, que es rediseño y página en blanco, ¿no? Y eso depende de cada uno, ¿no? Me pasó algo horrible, una experiencia terrible, pues ya pasó, ¿la vas a cambiar? No. Entonces empieza una página en blanco. Empieza a escribir tu vida de nuevo. Hoy, ahora, en este momento, ¿no? Entonces eso es lo que Dani tiene que hacer para poder seguir adelante, ¿no? Y ellas como amigas también. Y para rematar, Naye, cuando regresa Lina con esta sabiduría, con esa conciencia más segura de sí misma, de lo que quiere, con mucho poder espiritual, etcétera, con mucha conciencia, ¿no? Llega una mujer muy renovada. Y justamente va con Dani y lo que empieza es a compartir. ¿Tú crees que cuando una persona, después de vivir, de regresar de otro mundo, de regresar a este viaje espiritual, se vuelve en guía, en luz, comparte, ayuda a los otros? Es decir, No o es sea, fácil. porque Lina no se queda como, yo aprendí y me lo quedo para mí y los otros ahí a ver cómo le hacen, sino que ella es muy generosa. Y el primer punto es Dani, pero la sensación que queda es que se vuelve se vuelve luz para el resto. ¿Tú crees que así es? ¿Cómo crees que sea este procesito después de regresar de este viaje? Mira, yo me acuerdo una vez en una montaña maravillosa que vamos mucho como a este tipo de conexión. O sea, yo muchas veces ahí me he sentido una con la tierra. Me he sentido amiga del árbol. Sí. Así. Sí. ¿Cómo explicas eso? Es como cuando le está queriendo explicar Lina a Dani lo que le pasó y le dice que está loca. Es lo mismo. A mí me ha pasado eso. Y entonces yo he llegado con mis amigas, es que mira la montaña, y entonces fíjate, yo era una con la tierra y se me queda. O sea, ¿qué te tomaste? No me tomé nada. Entonces, yo creo por eso que esas experiencias no las puedes entender si no las has vivido. Yeah. Y solamente cuando le pasa a Dani lo entiende. Cierto. Y yo creo que, bueno, ahí me proyecto un poco en el libro. Y para mí, ¿por qué escribo el libro? Porque para mí es una manera de entregar lo que yo he aprendido. Totalmente. Es como me siento muy afortunada y muy bendecida de todo el proceso que yo he podido tener. Porque a lo mejor hay gente que pues, no ha podido, no ha tenido la oportunidad, no ha querido, no lo ha encontrado, no sé. Entonces yo digo, bueno, si yo lo tengo en mi corazón, entonces lo que siento que es lo correcto es no quedármelo, es como compartir. Y que a alguien le toque el corazón el libro, que a alguien le mueva, o sea, que te mueva algo, que te haga vivir el momento mágico, que cuestiones tus creencias, que aceptes tu sombra, que perdones, que rediseñes, ¿no? Que algo te toque en tu vida. Y entonces, realmente ese es como el motivo por el cual yo escribí la novela. No sabía bien cómo iba a quedar, pero así quedó. Pues que yo, ¿qué te puedo decir? La verdad es que hiciste un gran trabajo, Naye, te felicito. Así se siente, después de leerse, así se siente. Es una novela que abraza, ¿sabes? Porque además en tu novela eres increíblemente generosa, porque hasta a Umbra lo tratas de una forma increíble, o sea, dices, wow. O sea, la forma en la que tratas al malvado, ¿no? Es impresionante, ¿no? Entonces, pues felicidades, Naye. Gran trabajo, así se siente. Es una novela que, aparte de tener sus partes noveladas, entretenidas, etcétera, así como tú bien lo acabas de decir, es una novela que acompaña, es una novela en la que buscas transmitirle al lector
este proceso de crecimiento, de desarrollo personal, de encontrarse a sí mismo. Y lo haces con mucha delicadeza. Muchas felicidades. Gracias. Bravo. Gracias. Para ir cerrando y antes de ir a las preguntas y comentarios, ¿hay algo más que quieras platicar, que no te haya preguntado, que no hayamos tocado, algo que se nos haya pasado y que quisieras decir? Ay, no, pues yo creo que ya hablamos de toda la novela. Y bueno, a lo mejor es como compartirles que yo durante toda mi vida siempre he tenido historias en mi cabeza. Y entonces de repente venían las historias y ya andaba yo así como una semana, 2 semanas dándole vueltas a la misma historia y se iba. Y luego después de un tiempo volvió a venir otra historia, otra fantasía, sí. Y esta es la primera vez que lo escribo. Esta es la primera vez que decidí escribir eso que andaba ahí revoloteando por mi cabeza. Pues muy bien. Gran trabajo, Sí, muchas felicidades. Sigue. Y lo que siga. Mucho éxito en todo lo que siga para ti, Nayeli. Muchas gracias y muchas gracias a ti por tu paciencia, tu apoyo. Lo leímos, lo releímos una y otra vez. Lo corregimos y bueno, gracias. Como debe ser, un libro tiene que estar muy trabajado, muy comentado, muy revisado Muchas gracias. para tener este tipo de trabajos. Muy Gracias. Bien, muy bien, Nayeli, muchas gracias. Pues bueno, es el momento. Si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Naye, algún comentario, porra, queja, Yo sugerencia, quiero preguntar. estamos en el micrófono abierto. Con micrófono conectado. Bueno. Pues primero que nada, muchas felicidades porque se me hace algo muy valiente escribir un libro, porque como que es una proyección a veces y también la forma de escribir ha de ser difícil. Pero te quería preguntar, ¿el desarrollo personal en ti empezó por algo que traías de siempre o fue porque hay personas, bueno, en mi caso, que cuando entras en una crisis o como quien dice tocas fondo, empieza, pues ya no te queda más que subir, entonces empieza el cambio. En tu caso, ¿cuál podría haber sido, o como dijiste, siempre te ha gustado todo esto de la búsqueda? Siempre me ha gustado. Yo creo que es como una necesidad de mi ser, buscar. Una de mis mejores amigas me decía, ¿pero qué buscas? ¿Por qué estás descompuesta? ¿Qué te pasa? Y yo, no me pasa nada. Es que yo en esa búsqueda yo encuentro magia. Claro. Y eso es lo que me pasa, ¿no? Que yo en este tipo de experiencias yo encuentro magia. Entonces, digo, obviamente he tenido crisis en mi vida, pues muchas como todo mundo. Sí. Pero no es que una crisis a mí me haya llevado a eso, sino es como, pues no sé, el anhelo que tiene mi ser. Pues Desde bueno siempre. permitirlo. Sí. Muchas gracias. Yo pienso que al hacerlo, es pues se sana y sanas a otra persona. Sí, claro, porque yo al escribirlo, pues también, o sea, es como un proceso de reflexión, ¿no? De lo que es, de mi propio sistema de creencias, ¿no? De las propias cosas que me digo yo. Sí, es como un proceso de regresar, de recordar, porque a veces lo mismo que te dicen no lo entiendes de manera igual, o lo mismo que lees en una semana y luego lo vuelves a leer un mes después, dices, ay, esto ya lo leí, pero ahora sí lo entendí. Ahora sí me leo. Ahora sí lo entendí, ¿no? Y luego lo vuelves a leer un año después y dices, ay, y ahora ya lo entendí más profundamente, ¿no? Entonces, sí, esto fue un trabajo también hacia Es dentro de una mí. sanación también. Sí. Déjame andar un poquito en el comentario que te hace la señora. ¿Crees que este libro, Naye, te cambió algo? ¿Viste, te dejó algo de nivel personal? O sea, que dices, antes del libro pensaba así, después, o aprendí, me dejó. ¿Hay algo que te haya cambiado este libro en ti? Bueno, aprendí mucho
porque todo lo que pongo ahí bueno, no, sí me inventé, el dragón sí me lo inventé. Las luciérnagas que cruzan, pues sí me inventé muchas cosas, pero o sea, aprendí mucho en el libro y fue como retomar muchos aprendizajes que, como digo, yo había escuchado, pero ahora al escribirlos, pues para poder escribirlos, pues tenía yo que entenderlos. Y todavía luego cuando ya estaba escrito, ¿te acuerdas que te dije, cámbialo todo? Sí. Todo el capítulo, cámbialo. ¿Cómo? Cámbialo. ¿No? Porque entonces, o sea, es como ir entendiendo otras cosas del mismo proceso. Entonces sí, yo creo que sí hay un crecimiento en mí y hay como también, pues me siento muy contenta de haber podido escribirlo, lograrlo. Para mí es una gran satisfacción, ¿no? Y quisiera que pues a mucha gente le llegara esta información. A mí, ¿sabes qué me encantó? Que siempre, digo, y ahí lo reflejaste, no lo he leído y me lo voy a devorar, que siempre estuviste acompañada. Sí, Eso pero me hasta ahorita encantó. que me lo dices. Eso me encantó. ¿Por qué? Porque, y cuando recurriste a la sabiduría, ya fue crecimiento. Sí. Fue todo bueno. Sí, hasta ahorita lo vi, fíjate, ¿ves? También todo el tiempo están cayendo los 20. ¿Ves? Sí. Yo quiero hacer un comentario, quiero felicitarte, Nayeli, y también a ti, Rafa, lo hicieron muy bien. Yo vi el behind the scenes, yo estaba desde el principio, desde, como dice Nayeli, una idea y cómo la aterrizo, y empezó con las ideas, y empezó con todos los ingredientes, y como viendo un chef haciendo las cosas, que se decidiera hacerlo, eso era muy importante, porque está muy bien en el aire, pero a ver, aterrízalo, ¿no? Ya eso es hablar muy bien de esa parte de cómo tú confrontas a tu persona. Donde para mí era muy difícil yo lo veía desde afuera, lo veía muy cerca, pero lo veía desde afuera y yo decía, ay, ¿cómo le va a hacer? Eso está muy complejo, porque tenía que pasar de algo, desde un atropellado hasta hablar de un dragón. Y luego era como de un atropellado, de unos papás que no creen nada, a una abuela que tiene mucho conocimiento, desprenderse de la mejor amiga, entrar en un mundo interno, y luego cómo iba a ser la conjunción. Entonces me da risa porque después me dice, es que tú no lo leíste. Y yo digo, pues sí, estaba en todas, hasta en el nombre de los gatos, ¿no? Y, y luego que si era... ¿Cómo salió eso de los gatitos? No, ya ni me digas, pero entonces el yo estar, pero sin poder meterme, pero sin opinar, exacto, porque pues era tu idea al final. Me acuerdo un día que Pero yo sí le había decía, momentos. ¿te acuerdas un día que te decía, mato a Daniela o no? Mato a Daniela, no, yo. Y Sigo me dice, comiendo. No podía. Es muy difícil. De hecho, nunca se ve la parte del acompañante de algo, de una obra, de un algo. O sea, los que estamos alrededor es muy difícil. Porque si le das consejo para que lo cambie, no va por ahí porque no eres experto. Porque no va a ser- La porque no va a idea ser es de tuya. ella. Claro. Y luego después es, bueno, yo te sugiero, pero yo sí tenía un cierto, vamos a llamarle, duda, escéptico, temor. ¿Y cómo vas a juntar toda la idea? O sea, no te veo llevando desde un atropellado hasta me pierdo en una cascada, me caigo en una grieta y un dragón con unas luciérnagas y luego sale una luz y luego, o sea, ¿cómo iba a conjugar todo eso? Y te quiero felicitar porque lo hicieron muy bien, ambos, y los felicito porque sí fue todo es un gran proyecto. ay, Felicito. gracias. ¿Por qué la llevó a la cascada la abuela? Eso no te... Porque la abuela sabía que su nieta iba a pasar por todo ese proceso, porque ellas vienen como de un linaje de mujeres que tienen esa facultad de viajar entre mundos. Y la abuela siempre lo supo, desde que era chiquita, y por eso le contaba los cuentos de Lina y Draco. Qué bonito, qué bonito. Que yo en algún momento yo le decía a Rafa que porque tengo mis cuentos, los cuentos de Lina y Draco son reales. O sea, hay unos cuentos para niños que los ilustró Cari, por cierto. Mira qué padre. Felicidades. Sí. Muy bien, Cari. Cari los Felicidades. ilustró y entonces yo decía, bueno, pues ya cuando Lina ya aterriza en la realidad, ella se va a convertir en la escritora de los cuentos de Lina y Draco para niños, y me dijo, no hagas eso. Y ok. Esa parte. Sí, ahí me dijo Para- que no. Pues, excelente. Qué padre, excelente. Me encantó. Felicidades. Gracias, Felicidades. gracias.
bueno, pues espero Se que me hace que te vas a quedar bonita para Sí. Escribir. Yo iba a preguntar por el libro 2, que ¿con quién de todos los personajes te quedarías para hacer una versión 2? pues con Lina y con Draco y con Wewe. Ah, también está bueno. Eso me vino en la Wave Runner cruzando a Isla Mujeres. Es Dije, que- ya sé, la parte 2 va a ser con Wewe, que es mi papá, que era un hombre muy sabio, Ah, en el Maya. muy bien. Ok. Oye, En un Nayo, porque cenote. así como Marvel tiene su universo de personajes, tú también tienes tu universo de Sí. personajes. Sí, Un montón. pues sí. Y nada más, mira, levanto así la imaginación y salen más. Sí. Muy bien, Muy bien. felicidades. Bueno, pues muchísimas gracias por su compañía, por estar aquí. Gracias a Punto y Coma, Jesús, muchas gracias. Y si alguien no tiene el libro y se lo quiere comprar a Naye y que se lo firme, pues aquí tenemos algunos ejemplares. Ay, claro. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. No, quédate mañana. No, ya vi de dónde salió tanto artista. Los dos. Sí, ¿verdad? Pues sí. Y Familia de artistas. la portada yo